¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la desigualdad en Panamá con otro notable invitado, William Hughes, economista y docente universitario directamente desde Ciudad de Panamá. William Hughes, una cálida bienvenida al programa. Gracias, muy amable, con gusto de estar aquí. William, tú has dicho en una entrevista tiempo atrás en el diario La Estrella de Panamá, según el artículo, tú expresabas tu preocupación, leo lo que dice el artículo, por una explosión social en Panamá como la que ocurrió en julio del 2022, ante la posibilidad de que se profundice la desigualdad al mismo tiempo que cae la calidad de vida de la población. Al día de hoy, estas preocupaciones que tienes, ¿siguen vigentes? Por supuesto, creo que la situación confirma eso que señalábamos. Estamos ahora frente a un gobierno que irrespeta todo tipo de normas del derecho. Por eso nosotros señalamos que estamos en una condición de dictadura. El movimiento social viene luchando desde hace mucho tiempo por demandas sociales que no son atendidas. Y en razón de eso es que nosotros señalábamos que esto era un proceso acumulativo, que íbamos a llegar a un momento en otro nivel de explosión social como la que habíamos vivido en los años previos. Estamos Y tú, ahora en esa coyuntura. y tú hablas de que esto no es una situación, digamos, reciente en cuanto a lo que es la acumulación de la riqueza. Tú dices, se ha venido dando una enorme, dices tú, una enorme acumulación de la riqueza a través de varios años atrás. Claro, si uno hace un corte histórico, nosotros debemos recordar que el gobierno de Margaret Thatcher en Inglaterra y el gobierno de Ronald Reagan en Estados Unidos 79 y 1980 respectivamente, marca un corte a nivel mundial sobre los enfoques de cómo atender el problema de la economía y la política en el mundo. Y desde entonces se empezó a desmantelar toda una serie de medidas que se conocieron en algún momento como medidas del Estado benefactor. Ese desmantelamiento significó agravamiento de todos los niveles de condiciones de vida de la población y contrariamente a eso, pues la agudización de la concentración de la riqueza y el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores. Los datos son abundantes al respecto. Los salarios, las remuneraciones de los trabajadores representaban en 1980 el 14%, perdón, el 35% del Producto Interno Bruto. En 1970 era el 50%. Pero hoy día ha disminuido drásticamente, que estamos en el 18% del Producto Interno Bruto, mientras que las ganancias hoy día alcanzan el 75% de la riqueza que se crea en el país. Y eso evidentemente empieza a ser resentido porque además de eso se quitan toda una serie de ventajas que tenían los trabajadores. Se modificó Código de Trabajo en 1995, se suspendió el control de precio de los productos de primera necesidad, se privatizaron empresas estatales, se incrementaron servicios públicos, en fin, es decir, problemas de la atención de salud, de educación, vivienda, y todo ese proceso acumulativo se suman a otros elementos como el tema de abrir una mina y eso las implicaciones que eso tenía sobre la población. Ahora el tema de las modificaciones de la caja del Seguro Social, que reduce las pensiones drásticamente, se privatizan los fondos, y la cereza, si se quiere, es la entrega del país por parte del actual gobierno a los Estados Unidos. Entonces, como usted puede observar, ese proceso es acumulativo y que ahora se está abriendo un periodo porque hay una huelga general de trabajadores, de los maestros y profesores, y la acción del gobierno ha sido represión total. Hay más de 100 personas detenidas, entre ellos dirigentes y población en general. Se ha roto todo tipo de procesos legales. El Ministerio de Seguridad ha tomado prácticamente funciones del órgano judicial y el órgano judicial lo que hace es someterse al Ministerio de Seguridad, que fue quien precisamente firmó el llamado
memorándum de entendimiento, que de hecho es un tratado y se está violando también la Constitución. Entonces el actual gobierno está gobernando por decreto, pasando por encima de la Asamblea, pasando por encima del órgano judicial, asumiendo funciones. En el día de ayer se puso un puesto de control, un retén en las entradas de la Universidad de Panamá, cosa que en su vida, ni siquiera en el periodo de Noriega, es decir, del periodo militar de mayor represión en este país, se había hecho. En el día de ayer, la Policía Nacional revisaba todo vehículo que salía de allí, los estudiantes los hacía bajar de los autobuses, en fin, es decir, estamos frente a un estado policíaco en realidad, frente a la incapacidad de los gobiernos, no solo de este lo ha agudizado, de los gobiernos de atender las demandas sociales. Un tema que tú mencionaste cuando me dabas la primera respuesta, mencionaste la palabra dictadura y tú has dicho precisamente en entrevistas que en realidad la estructura de poder en Panamá es un oligopolio. Explícanos. Lo que pasa es que con este proceso progresivo de concentración de la riqueza, se va también estructurando, no estructuras de mercado competitivo, sino estructuras oligopólicas y monopólicas. Entonces nosotros estamos frente a una estructura de poder que expresa ese nivel de concentración de la riqueza, que digamos, el sector dominante es el capital financiero nacional y transnacional, sectores de inmobiliarios y sectores de la construcción, que estos últimos dos, que cuando se revirtió el canal a Panamá y se cancelaron las bases militares, que ahora se está restituyendo 3 bases militares, y de allí que el movimiento social proteste frente a eso, también estos sectores de la construcción y de promotores inmobiliarios estuvieron en contra de que las bases militares se fueran porque argumentaban que les estaba quitando negocio de locales de alquiler a casas, apartamentos y locales. Y que en función de eso ellos exigían que se quedaran las bases militares. Ese es el sector que actualmente hoy día está controlando el poder, aquel que tomó posesión en la base militar estadounidense después de la invasión del 20 de diciembre de 1989, es el mismo sector. El señor Mulino era vicecanciller y luego después canciller. Le dio un reconocimiento al entonces embajador de Estados Unidos en Panamá, aquí, Arthur Davis, que fue un artífice de las protestas civiles que representaba el señor José Raúl Mulino a través de la cruzada civilista, y que en razón de esa labor que hizo el señor Arthur Davis, promoviendo precisamente todo este tipo de acciones en favor de la cruzada civilista, entonces el señor Raúl Mulino le otorga ese reconocimiento. Entonces, Cuando, nosotros estamos frente a esa estructura oligopólica y monopólica expresada en el capital financiero transnacional, los sectores inmobiliarios y los sectores de la construcción y la Cámara de Comercio. cuando ves a Panamá desde afuera, William, y no conoces la cocina por dentro, piensas que ustedes han sido bendecidos con el tema del canal en cuanto a ingresos, es decir, para muchos es lo que comúnmente califican como una vaca lechera. Allí ustedes tienen asegurados determinados ingresos, depende cómo se puede leer, pero podría llegar hasta ser cerca del 25%, digamos, de el ingreso neto. Y sin embargo, y acá viene lo que es muy importante que nos aclares, tú has dicho, los ingresos del canal han sido esencialmente para financiar el subsidio a las empresas vía reducción del impuesto a la renta. Es decir, esa riqueza no llega al ciudadano común, sino ¿a dónde? Bueno, recordemos que Panamá por muchos años ha liderado el mayor nivel de crecimiento de la economía de América Latina. Sin embargo, ocupa el sexto lugar de la peor distribución de la riqueza del mundo. Y siempre oscila entre el segundo y el tercer país de peor distribución de América Latina. Entonces, ciertamente, como señala, Panamá ha tenido un crecimiento de su riqueza, pero se ha concentrado
en pocas manos. Entonces, esta situación del enorme crecimiento se agudizó también por las modificaciones de la legislación tributaria que también gestó el gobierno post-invasión. Una de las primeras acciones, diciembre de 1991, que hizo el gobierno post-invasión fue reducirle el 40% del impuesto sobre la renta a las grandes corporaciones. Dentro de eso están sectores que están administrando hoy día el Estado. Entonces, progresivamente después el gobierno del PRD que lideró Ernesto Pérez Valladares redujo aún más todavía esos impuestos sobre la renta, además de vender empresas estatales. El actual contralor, por ejemplo, fue uno de los beneficiarios de las ventas de estas empresas estatales, que fueron los ingenios de Alange. Entonces, se modificó el Código de Trabajo, quitándole toda una serie de ventajas a los trabajadores. Se suspendieron las jubilaciones especiales que teníamos los educadores, maestros, profesores, médicos, enfermeras. Es decir, el gobierno del Pérez Valladares aceleró el desmantelamiento de toda una serie de beneficios sociales que había en el país. Entonces, el último, digamos, el cambio ya último que se dio en materia de impuestos sobre la renta fue el que hizo Ricardo Martinelli, donde estableció un único impuesto de 25%, el llamado flat tax, y eso ha hecho que efectivamente las empresas tengan una mayor proporción de las ganancias en el Producto Interno Bruto y los salarios disminuyan y la participación de los impuestos en el Estado ha caído del 12,5% que había en 1990 al 6,5% que tenemos hoy día. Entonces, esa situación de falta de ingresos producto de reducción del impuesto sobre la renta a las grandes corporaciones vino a ser suplida por lo que nosotros llamamos la renta sustituta, vino a ser suplida por los ingresos del Canal de Panamá. Y por eso nosotros señalamos que los ingresos del Canal de Panamá se convirtieron en un subsidio a las grandes corporaciones, porque si no se hubiese reducido el impuesto sobre la renta a las grandes corporaciones, entonces nosotros tendríamos más ingresos desde el punto de vista del Estado para que atendiera toda una serie de necesidades. Pero para poder cubrir el déficit que generó la exoneración que se le aceleró a las grandes corporaciones, ¿por qué señalo que eran las grandes corporaciones? Porque se estaban haciendo modificaciones del impuesto sobre la renta a empresas que declaraban ganancias por encima del $1.000.000. Entonces, la renta sustituta vino a ser los ingresos del Canal de Panamá y por tanto la población panameña lo que observa es que también los ingresos de la zona del Canal de Panamá han ido a parar a este sector de la gran oligarquía panameña concentrada en estos sectores que ya previamente he señalado. William, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con William Hughes directamente desde Panamá sobre la desigualdad en Panamá. Enseguida regresamos. En los últimos años, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación han alcanzado niveles alarmantes y la Tierra nos alerta sobre la necesidad de actuar. Evita abrir el refrigerador constantemente y revise que selle bien. Cambia a bombillos LED, que consumen hasta 80% menos energía. Ajusta el aire acondicionado a 24 y 26 grados centígrados y limpia sus filtros regularmente. Apaga las luces y equipos al finalizar tu jornada laboral. Cada pequeño acto multiplicado se convierte en un gran cambio. Enciende el ahorro energético.
Continuamos hablando con William Hughes desde Ciudad de Panamá. William, economista y docente universitario. Estamos hablando sobre la desigualdad en Panamá. Tú nos traías cifras realmente contundentes en cuanto a lo que es esa desigualdad, esa distribución del ingreso en lo que calificas como un oligopolio. Entonces, la pregunta que cualquiera que ve esta situación desde afuera se hace, ¿y el pueblo panameño no hace nada para revertir la situación y tomar las riendas en sus propias manos? Bueno, en ese proceso se está. Nosotros actualmente, como señalé previamente, estamos en una huelga general de trabajadores de la construcción y los trabajadores de la bananera, los maestros y profesores. Otros sectores de los trabajadores también han ido a huelga indefinida, huelga general indefinida. Las demandas del movimiento social están por la derogación de ese convenio, ese memorándum de entendimiento, que es una de las cuestiones fundamentales que el pueblo panameño rechaza por la propia historia que tiene el pueblo panameño en defensa de su soberanía y la autodeterminación del pueblo panameño. Señalamos que el actual gobierno ha estado violentando la Constitución, ha estado rompiendo todo Estado de Derecho posible. Demandamos la derogación de la ley que rige las pensiones, que reduce las pensiones y las privatiza, y así como entrega los fondos a las administradoras de fondos de pensión y a la banca privada, a ese capital financiero que precisamente es el que está detrás de toda esta acción, con una visión que en el mundo se conoce. Los principales asesores del señor Mulino tienen esta visión que se ha conocido como de los libertarios, ¿verdad? Y para ellos entonces el individualismo es crucial. Luchamos contra la minera porque el señor presidente acaba también de anunciar que va a reabrir la mina y la va a hacer desde el Estado, desde el gobierno, perdón, sin llevarlo a la Asamblea Nacional. Y con eso también pasa por encima un fallo de inconstitucionalidad contundente que señala ese fallo, que la minería a cielo abierto es contraria a la vida humana. Y por último, se está planteando abrir un reservorio para suministrar agua al canal de Panamá, un reservorio que el pueblo luchó desde finales del siglo XX, en los años 90, para impedir que eso se diera, y que el gobierno de Martín Torrijos, otro gobierno del PRD, que fue el que llevó a cabo el proyecto de ampliación del canal, para lograr que la población tuviera una aceptación del proyecto, dijo que se suspendían los reservorios y que en contrario a eso se iban a hacer tinas de reciclaje. Bueno, las tinas de reciclaje lo que han producido es un incremento de la salinización del lago Gatún, que es la principal fuente de abastecimiento de agua potable para las ciudades de Panamá y Colón, cuestiones que los ingenieros en aquella época denunciaban que era lo que iba a producir una mayor salinización de las aguas. Por eso las tinas de reciclaje prácticamente están inutilizadas, no se utilizan, y entonces ahora se está planteando hacer nuevamente el proyecto de represa del río Indio para suministrar agua al canal, y la población también entonces empieza a protestar sobre eso. Son 4 temas que se iniciaron con la ley de la Caja del Seguro Social y hoy día toma primacía la lucha por la soberanía y la lucha contra la existencia de bases militares, y entonces el pueblo panameño progresivamente está acrecentando esta huelga general. En el día de ayer, repito, se apresaron, habían apresado más de 100 personas, se violentaron todos los derechos de la población. El órgano ejecutivo tomó funciones, de hecho, del órgano judicial y de la Asamblea Nacional. La actitud del gobierno, dice, es no tirar marcha atrás. Y el pueblo panameño en el día de hoy informaban las organizaciones sociales que se habían sumado
mayor cantidad de personas a la huelga general y a la protesta generalizada, porque no es solo que se está en huelga, sino que se está asistiendo a una protesta general a nivel de todo el país en contra de la entrega de la patria, como lo hemos llamado, y en contra de las prácticas dictatoriales del actual gobierno que rompe todo Estado de Derecho. Entonces, estamos en ese proceso para que el pueblo panameño progresivamente tome las riendas de qué es lo que pasa en este país. No podemos seguir permitiendo que las personas que son elegidas, y además debo de señalar que hay un progresivo sentimiento de la población de que este gobierno es ilegítimo porque la Corte Suprema de Justicia, faltando solo 2 días para cerrar las elecciones, para hacer las elecciones, legalizó la participación del señor Mulino, en la que se considera que la Embajada de Estados Unidos tuvo una participación activa para que se le permitiera participar. ¿De dónde sale? Cuéntanos cómo surge que se dice en bocas del presidente Trump que el canal de Panamá está en control de China. Tu respuesta corta que me diste fue es mentira, pero además de es mentira, dinos quién tiene el control de los puertos del canal de Panamá. Es decir, para que nuestra audiencia quede clara, no solamente el problema interno como tú mencionas de un político con otro, concretamente en términos de lo que tiene que ver el control del canal de Panamá, ¿por qué surge el tema China? Sí, yo pienso que está relacionado a esa visión de Trump de su lucha geopolítica China-Estados Unidos, y toma a Panamá como un elemento adicional. Ciertamente uno de los puertos está en manos de una empresa china, la Hutchinson, pero que cuando se le da la concesión no era todavía China, sino que los principales accionistas eran británicos, pero en el otro extremo del canal opera otro puerto que está en manos de una empresa estadounidense. Pero además, quien determina el paso por el canal no son los que administran los puertos, es la administración del canal de Panamá. Y en el Tratado de Neutralidad se establece el paso expedito de los barcos militares estadounidenses, pero el único país que se le otorga paso gratuito a sus barcos es a Colombia, no a Estados Unidos. Una cosa es ser paso expedito y otra cosa es que tú no pagues. Y eso está claro. Trump está exigiendo que no solo no paguen los barcos militares, las naves militares y auxiliares, sino que ningún barco, incluso comercial, de Estados Unidos pague peajes. Yo no creo que eso vaya a pasar, pero en verdad, conociendo la actitud de entrega también del administrador de la Autoridad del Canal de Panamá y de este gobierno, no me sorprendería. Las organizaciones sociales han enviado una nota al actual administrador del canal, porque recientemente pasó un submarino por el canal de Panamá y se le envió una nota señalando cuánto era el peaje que había pagado ese buque, y todavía está el movimiento social esperando la respuesta del señor administrador. Entonces, lo cierto es que no hay razón para lo que diga Trump de que China controla el canal, no hay ninguna razón. Quien administra el canal es la Autoridad del Canal de Panamá, que no dudo que tenga coordinación con los sistemas de seguridad de los Estados Unidos y no precisamente de China. Eso ha sido una cuestión histórica, sino que el argumento de que el canal está controlado por China es un argumento de Trump para regresar bases militares a Panamá y tomar mayor control del territorio panameño. Y lamentablemente el actual gobierno, en vez de hacer una lucha soberana, patriótica y demás, lo que ha hecho es hacer ese eco de eso. Por eso mencionaba el cinismo del señor canciller, y entregarle territorios nuevamente para bases militares a los Estados Unidos, sin restricción de la cantidad de efectivos militares que puede tener Estados Unidos aquí en el país.
Y eso, téngalo por seguro, que el pueblo panameño no lo va a permitir y va a continuar la lucha. Recordemos que expulsar a los Estados Unidos y sus bases militares de Panamá tomó casi un siglo, pero se logró. Y el pueblo panameño está presto precisamente a reanudar esa lucha y llamamos precisamente a la condena de esa conducta del actual gobierno de entreguismo, y estamos señalando que todo lo que está haciendo el actual presidente es objeto de ser enjuiciado por traición a la patria, porque está entregando al territorio a un gobierno extranjero, lo cual es contrario a la Constitución de la República. William Hughes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Le agradezco mucho me permitiera estar con ustedes.